Chavo, y te gusta el rock, ¿no, Francisco? Claro. Por supuesto. Quienes gustan del rock han definido su música como dark, guapachoso, mariachi eléctrico o sonido grupero melancólico espacial tropicoso. O sea, está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Con discos tan exitosos como Sufro, Sufro, Sufro y Ahora Vuelvo, nos da mucho gusto recibirlos esta noche. No me mires con esos ojos tristes que me gritan palabras mudas, que me hacen recordar. No busques más llamas en el gas, porque si no nos hemos de quemar, seguro nos vamos a asfixiar. No veas lo que no hay en mí, lo que no hay aquí, lo que ya perdí. Olvídate de mí, olvídate de todo lo que yo te di. Hazme caso a mi distancia, al desierto de mis besos. Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, músico compositor, y le mando un abrazo a Buscando el Rock Mexicano. Dale, va. Yo soy básicamente de Ciudad Satélite. Aquí crecí, aquí nací, me casé, me reproduje, todo, ¿no? Entonces, pues nada, para mí este es mi pueblo, digamos, y me gusta mucho estar por aquí. Y bueno, ¿cómo llegó el rock mexicano, o el rock, a mi vida, más bien? Pues a través de mi padre. Mi padre era un gran melómano. Él ponía, me acuerdo que ponía discos de Jimi Hendrix, de Santana, de Eric Clapton, sobre todo de Santana, le encantaba Santana. Y pues crecí escuchando, ¿no? Ese tipo de guitarras eléctricas. Después mi primer acetato que tuve, mi papá me lo regaló, y fue el de 1984 de Van Halen. Ese fue mi primer acetato, ¿no? Entonces, digamos que mi primer contacto con el rock fue mi papá, básicamente, y también de muchos otros géneros. ¿Cuál de las dos llega primero? No, definitivamente, antes de escribir canciones, lo que llegó primero fue el tocar un instrumento, ¿no? Yo, junto con mi hermano, empezamos a tocar el órgano. Mi mamá nos inscribió a clases de órgano. Mi hermano resultó ser un virtuoso en el órgano, y yo nunca le agarré la onda, y me cambié a la guitarra, que dije, bueno, pues parece más fácil, ¿no? Y no es que sea más fácil, simplemente en el órgano usas las 4 extremidades, aquí usas 2, pero sí evidentemente tiene su complicación tocarlo bien, y por la música que escuchaba en ese momento, pues sí, la guitarra como que resonaba un poco más conmigo, aunque no te creas, me costó mucho trabajo también entender la guitarra como tal, ¿no?
Entonces, básicamente fue la música la que llegó primero. Lo de las letras, de escribir, yo creo que eso llegó ya finales de la preparatoria y seguramente, y así fue, en universidad, ¿no? En la universidad, cuando tuve mi primer desamor, ahí encontré el sentido de por qué la gente escribe muchas veces canciones, ¿no? Pero fue hasta la universidad. En realidad la música como tal llegó primero. ¿En algún lugar? Yo salí del closet del rock muy tarde. O sea, creo que poco antes de que cerraran Rocotitlán, el que estaba en Insurgentes, fui. O sea, nunca fui a Luke. Y conciertos aquí en Ciudad Satélite sí iba, en la preparatoria. Me acuerdo que la VM aquí en Lomas Verdes organizaba algunos shows y ahí alcancé a ver a la Concepción de la Luna, a los a Camposanto, y había una hamburguesería que se llamaba Food Rockers, que en la noche se convertía en como un foro de rock, pero era como no era como abierto al público. O sea, como que había que entrar a la plaza comercial de manera como ilícita, así saltándote rejas y no sé qué. Y ahí vi al Cuerpo de Cristina, que yo no sabía en ese entonces, hasta muchísimos años después, que mi amigo Fernando Rivera Calderón cantaba ahí. Los Güeros del Rancho, que creo que también eran satelucos. ¿A quién más vi ahí? No me acuerdo a quién más vi. Al Clan creo que lo vi en la UVM. Y aparte en mi preparatoria había un integrante del Clan. Tiempo después fui vecino, me convertí en vecino de Jaime, ¿no? Y ya somos muy buenos amigos. En fin, había cierto movimiento, había muchas tocadas, eso sí, se estilaba en ese entonces hacer tocadas en las salas de las casas, ¿no? De pronto tocadas aquí en la casa de no sé quién, en el jardín de no sé cuál, y ese fue mi contacto como con el rock. Pero más allá de eso, creo que fue hasta finales de la prepa, donde aquí había un foro que se llamaba el Cortijo Lomas Verdes, algo así, el Auditorio Lomas Verdes, que ahí tocó La Maldita, tocó Café Tacuba y tocó Caifanes, que no fui a ese, pero fue un concierto épico aquí en la zona porque hubo portazo y todos mis amigos fueron excepto yo. Entonces, sí, había como onda, y como bien dices, pues Café Tacuba salió de aquí, La Lupita también, ¿no? Héctor era Chegaray, muchos han pasado por aquí, ¿no? Shenka en algún momento también fue sateluco, José Manuel Aguilera en algún momento también fue sateluco, como que todos, bajita la mano, han pasado por aquí, por Satélite, ¿no? Y pues nada, creo que el estar lejos de la verdadera movida, ¿no? Del centro de la ciudad, pues eso también como que definió cierto sonido, y no a mí, sino que a varias bandas, ¿no? Pues en realidad, más que grupo, pues me juntaba con mis amigos a palomear. Creo que en la preparatoria o a principios de la universidad hice un intento de grupo, o hicimos unos amigos y yo, que duró un día. O sea, en realidad como que no lo podía tomar en cuenta. Pero la realidad es que San Pascualito Rey fue mi primer grupo, y ya lo hice ya graduado de la universidad. O sea, ya lo hice pues relativamente grande para tener un grupo. Pero fuera de eso, yo me la pasaba palomeando, y era muy ermitaño. En realidad me la pasaba mucho en mi cuarto tocando sobre discos que me gustaban, ¿no?
improvisando, ¿no? Aprendí mucho a improvisar así, tocando sobre discos. Pero banda, pues San Pascualito Rey es mi primera banda, tal cual. El primer San Pascualito Rey. Bueno, básicamente San Pascualito Rey se forma por un grupo de amigos que comparten gustos musicales muy afines y que aman la música, es decir, nos juntábamos en ese entonces a escuchar discos, a ver videos, ver conciertos. Era muy padre, ¿no? Como nos sentábamos así, tal cual, a escuchar un disco, ¿no? Cosa que creo que ahora no se usa mucho. Y el tratar de, compartirnos música nueva, y el investigar de la música que nos gustaba, eso básicamente fue lo que generó que existiera San Pascualito Rey, ¿no? En ese entonces escuchábamos mucho Nine Inch Nails. Bueno, hasta la fecha yo en lo personal escucho Nine Inch Nails, me encanta. Escuchábamos David Bowie, escuchábamos This Mortal Coil, ¿qué más? Los Lobos también los escuchábamos mucho. En fin, nos pasamos escuchando música, Massive Attack, toda la onda de Bristol, de trip hop, Massive Attack, Tricky, Morchiva, Portishead, Radiohead, que bueno, no sabemos, trip hop. Toda esa parte nos mamaba, ¿no? Así como nos encantaba. Y fue el amor a esos discos, pues lo que nos hizo juntarnos e intentar hacer algo no parecido, pero algo nuestro con esa influencia. Pascual, ¿quiénes son esos primeros amigos? ¿Cómo los recuerdas? ¿Quién dijo, sí, claro, yo voy a ser el bajista, yo voy a ser el batería? O sea, ¿cómo fueron? Pues en realidad, bueno, Juan, que hasta el año pasado pues fue bajista de San Pascualito Rey, digo el año pasado porque paró ya San Pascualito Rey. Juan fue guitarrista, o sea, es que éramos como 3 guitarristas. Ah, ok. Éramos como Aerosmith, ¿no? Queríamos hacer un grupo de trip hop, pero no había sampler y había 3 guitarras, entonces era imposible, ¿no? Juan era guitarrista, estaba Chuy, que grabó los 2 primeros discos de San Pascualito Rey, Adolfo Chuy, en la guitarra, en la otra guitarra, yo en la tercera guitarra. Estaba Alex Nexus, que grabó los 3 primeros discos de San Pascualito Rey, él en los sintetizadores. Estaba en un principio Jorge Romero, que alcanzó a grabar el Sufro, pero no fue muy afortunada su interpretación, entonces como que ahí tuvo que intervenir Jerry Rosado, nuestro productor, y pues ahí también tomamos la decisión de abrirlo, ¿no? Porque pues ya veíamos que ya implicaba otro nivel, otra habilidad de la música, más allá de que nada más nos gustara tocar, sino que sonara bien y que tocáramos a tiempo y demás, ¿no? Entonces él está en la batería y por momentos, no recuerdo bien, pero creo que Juan a veces tocaba la batería, y para evitar conflictos con Jorge, Juan se salió como unos meses y entró un amigo nuestro, Ricky, como unos meses, y no, Ricky ya no estaba, pero estaba un amigo que se llamaba Juan Manuel, y ahí estaba en el bajo, y después Juan regresó al bajo, y a partir de ese quedó en el bajo. Entonces, después de varios intentos, se fue Jorge, llegaron varios amigos, Nelson, que Nelson terminó siendo nuestro ingeniero, Miguel Haller, que hasta ahora toco con él en otras cosas de cine, varias personas que tocando la batería,
hasta que llegó Evers, Juan Evers, en el Deshabitado. No es cierto, llegó en el EP, Evers. Y fue una experiencia chida. Gracias a Evers conocimos otro tipo de música, ¿no? Tenía un gusto muy peculiar, Evers, de la música, sobre todo la música pues como folk gringo, ¿no? Que nos influenció mucho. Pero él como persona no era muy no hacíamos mucha química, ¿no? O sea, como que más allá del grupo no hubo esa química, ¿no? Así y él se salió en el 2007, 2008, no me acuerdo. Bueno, tenemos un documental de San Basilio Rey que pueden ver en nuestrocine.mx, un documental que sacamos hace 3 años. Y bueno, ahí está todo el recorrido de bateristas que hemos tenido, que tuvimos, lleno sobre todo en un principio, ¿no? Y ahora, entonces empiezan a encerrarse, a ensayar covers, digamos, o ya con la idea de decir... No, en un principio eran covers, ¿no? Tocábamos covers, o palomeábamos, improvisábamos, simplemente así, sin sentido, así, pues ahí alguien sacaba un riff, o una línea de bajo, qué sé yo, y sobre eso improvisábamos, pero también covers. Pero fue hasta que yo grabé un demo solo, al que le puse a ese demo San Pascualito Rey. Era un demo con evidentemente cantada por mí, pero con secuencias programadas que yo había hecho en un teclado que me había prestado Alex Nexus, un workstation. Entonces llegué con esas canciones con mis amigos, con los que palomeaba los domingos, y les encantó el disco. Y hubo un momento en que nos invitaron a una fiesta, digamos, una fiesta conocida entre nuestro círculo, que se llamaba, era cumpleaños de un amigo que le decíamos La Zorra. Entonces era el Zorrapalooza, ¿no? Que era en su jardín, era tocar y hacía conciertos. En ese jardín tocó Yucatán a Gogo, Pink Punk, el Fenómeno Fuzz, ¿no? Y nosotros. Entonces, cuando yo les enseño el demo y nos invitan a esta fiesta, me dicen, oye, ¿por qué no sacamos tus rolas? ¿No? ¿Por qué no las montamos? Y a partir de ahí empezó el grupo. O sea, no conscientemente como grupo todavía, pero fue, oye, pues vamos a tocar tus rolas porque están bien chidas, ¿no? Y entonces ahí empezó, digamos. Ok, pues el nombre fue un accidente feliz. Ahora sí que en ese entonces no lo veía así, pero pues la vida te presenta cosas y te las va entregando, ¿no? Para que las tomes y las uses. Y de alguna manera yo era en la universidad editor de una revista cultural estudiantil. Y un día me llegó un artículo de un santo que se llamaba San Pascual Rey o Pascualito Rey. Y entonces, pues total, el santo era como el santo de la buena muerte para los indígenas en Chiapas. Era un santo al que le rezaban cuando la gente estaba agonizando, pues para darle una buena muerte a su familiar, para que no sufriera, ¿no? Y entonces la leyenda contaba que llegaba un esqueleto con una corona y una carreta a llevarse el alma, ¿no? de esa persona. Entonces yo en ese momento, pues, muy ahogado en mis penas de desamores, y lee La muerte del amor, y lee que pues, soy Pascual Reyes, o sea, y dije, bueno, pues esto tiene que ver con la buena muerte, ¿no? O el desear una buena muerte.
Y estas canciones, como eran como de precisamente de desamor, pues dije, bueno, a este demo lo voy a poner San Pascualito Rey. O sea, mi intención no era hacer una banda ni sacar un disco, simplemente dije, es que... Y luego otra cosa, bien curioso, empecé en ese entonces no había internet. Entonces, me acuerdo que fui a la biblioteca a buscar información de San Pascualito Rey. Y en una biblioteca de la universidad, entre tantos libros, veo un libro que se llamaba Arte Funerario, saco el libro, abro el libro a la mitad y me aparece la imagen de San Pascualito Rey. Dije, no, esto ya no es casualidad, ¿no? Entonces, pues ya a partir de ahí amarró todo, ¿no? Se fue amarrando todo. Le enseño a mis compañeros, a mis amigos, les enseño mis canciones, dicen, pues vamos a montarlas, y a partir de ahí se hace San Pascualito Rey. En esas presentaciones. Bueno, ese demo, pues no, o sea, pues yo sentí la necesidad de hacer canciones de alguna manera. Creo que tenías, aparte de, más allá de la inquietud creativa, tenía una inquietud emocional de sacar ciertas emociones, ¿no? Y creo que o sea, cuando empecé yo a escribir, mis versos eran muy rítmicos, eran más canciones que poemas, digamos, ¿no? Entonces había mucha rima en ese sentido, y sentí la necesidad de hacer las canciones, y fue un trabajo, pues, de experimentación, de búsqueda, de una emoción ahí de qué iba saliendo con los secuenciadores que me habían prestado. Y me acuerdo que, pues, me acostaba a las 3, 4 de la mañana maqueteando mis canciones. Un amigo, también sateluco, Gerardo Pellicer, tenía un estudio de grabación, pues, amateur, ¿no? Así tal cual, con cartones de huevo y demás, pero era de los primeros estudios, digamos, independientes, pues, que tenía su buena computadora, su consola, y que la sabía usar, y sus micros. Entonces un día le dije, oye, tengo ganas de hacer este proyecto. Me dijo, pues vente al estudio. Y yo jamás en mi vida había cantado, o sea, jamás en mi vida había cantado. O sea, yo era en ese momento un buen guitarrista, pero nunca había cantado. Y al grabar ese demo fue la primera vez que canté. De hecho, si mal no recuerdo, alguna que otra rola yo no la canté. O sea, como que muy en el rollo de Massive Attack, que de pronto tienen otros cantantes invitados, pues yo dije, pues le digo a esta amiga, le digo a este amigo, y mi idea era como que, bueno, yo hago las canciones y que otros lo canten, porque yo nunca me asumí como cantante, bueno, en ese momento, ¿no? Y así fue como empezó, así grabé el demo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que el momento ante el público, ya tú cantando, ¿cómo les fue? No, bueno, o sea, en esta fiesta, no, pues nos fue divertido, o sea, cagado, o sea, ¿sabes? Pues ahí estaban nuestros amigos, y pues, estábamos todos pachecos y pedos, y creo que como el cumpleaños de este amigo es en junio, pues llovía mucho, y pues era un lodazal, y pues era un desmadre divertido, ¿no? Y te digo que ahí conocimos a Yucatán, al Fenómeno. Creo que Yucatán había sido la primera banda que había yo conocido que la habían firmado, ¿no? La acababa de firmar Markovich en Termita Records en Sony, ¿no? Entonces estaban felices de que no, ya lo hicimos, y ya firmamos y no sé qué, y ahí hicimos buena amistad, tío, con los de Fenómeno Fus y con los de Yucatán a Hugo principalmente. ¿Cómo llegan a ese momento? Bueno, pues
Sí, ciertamente empiezan a haber otras fiestas, algunos conciertos locales aquí en Satélite que ya nos invitan como para tocar nuestras rolas. Me acuerdo que el primer show que yo podía tomar con el... Pues, es que, bueno, es muy confuso cuál fue el primero y cuál no, pero fue el primer show que no fueron ni nuestros papás ni nuestros amigos, ¿no? Que fue en la UVM precisamente, era un concurso a ver quién le... Café Tacuba tocaba en la noche y era un concurso de quién le abría a Café Tacuba en la noche y ahí tocamos. De hecho me acuerdo que en esa época Juan era la época que se había salido y no, Ricky ya no estaba, pero estaba un amigo que se llamaba Juan Manuel y ahí estaba en el bajo, y pues bueno, o sea, nuestras canciones pues todas depres y así, pues evidentemente no le gustaban a nadie en ese momento. Ya sabes, con edecanes en la tarima y demás, y las cerveceras y demás. Y total no ganamos, pero pues fue una buena presentación como ya más real, con equipo más pro, digamos. Y empezamos a tocar aquí, a tocar allá. Al principio empezamos a vender el demo que yo había grabado solo, pero después empezamos a grabar un demo ya con la banda, que ya el sonido empezaba a cambiar. Y ese lo grabamos como en el 2000, principios del 2002 me parece, con Salvador III. Y entonces ya poquito a poquito empezamos a presentarnos en foritos pequeños en la Roma. Y algo que nos llamaba mucho la atención es que llegaba mucha gente de negro, con olanes, pintada, y así como bien raro, porque según nosotros, pues nuestra música no iba para allá, ¿no? Como la parte gótica, dark, pero la gente se identificó, o sea, de esa escena, la gente de esa escena se identificó con nuestras canciones. De hecho, vamos, tú nos veías y yo era, a pesar de empezar a 100 kilos, ¿no? Entonces tenía rastas, y usaba camisas de palmeritas, o sea, yo parecía más el Warpig que nada, ¿no? Entonces, como que nos extrañaba porque había tanta gente, digamos, de la escena dark en nuestras presentaciones. Y pues fue la escena que nos acogió, ¿no? La escena dark, que agradezco mucho porque la escena dark de alguna manera pues es una escena muy entregada, muy leal, muy apasionada, crítica también. Y pues creo que no pudimos estar en mejor escena que la escena, digamos, dark, gótica de México. De hecho, la primera vez que sonamos en radio fue precisamente con Clausen, en Gaveta 12, y dijo, esta es la primera banda dark verdaderamente mexicana, es decir, suena a México, pero es dark. O sea, hasta Clausen le llamó la atención, ¿no? Y pues nada, o sea, empezamos a adentrarnos a esa escena dark, oscura. Tocábamos en el Circo Volador, conocimos a Javier Corcovado, porque pues la gente que lo conocía nos acercó a él. Nosotros no teníamos ni idea quién era Javier Corcovado. En algún momento nos invitaron a verle a Human Drama, que terminamos yéndonos porque no podíamos probar ni tocar nada, y dijimos a la chingada. Ya en el escenario dijimos a la chingada, ¿no? Y así entonces como que nos empezamos a hacer de alguna manera inconscientemente y sin quererlo de seguidores, ¿no? Al camino del disco, ¿no? Sufro. Bueno, precisamente llegamos al Sufro, ya cuando empezamos a ver que había gente que nos seguía, y dijimos, bueno, ya hay que grabar un disco de la verdad, ¿no? Así como profesional. Y aparte todavía seguimos con la experimentación musical, es decir, las canciones
que eventualmente terminaron en Sufro, la mayoría, pasaron por diferentes etapas y géneros, o sea, en la búsqueda, ¿no? Hubo una etapa que sonábamos muy punk, una etapa en que sonábamos muy trip hop, una etapa o sea, como que muy acústica, entonces como que estábamos buscando nuestra identidad. Y precisamente dije, bueno, a ver, si queremos sonar como Massive Attack o como esos grupos que me gustaba, Tricky, qué sé yo, pues tenemos que tener un sampler, ¿no? Que un sampler pues es como un secuenciador, como una máquina de ritmos, pero tú grabas los sonidos, ¿no? Toda la escena del hip hop está basada en los samplers, ¿no? Entonces me compré un sampler y empecé a samplear danzones y música mexicana, ¿no? De alguna manera empecé a samplear música mexicana popular y tratarla de encajarla con las canciones que veníamos cantando. En ese momento fue cuando dijimos, creo que ya tenemos un sonido, o sea, creo que ya hay algo aquí interesante. Y quien quería producirnos el disco en un principio fue Javier Corcovado, que vivía aquí en México en ese entonces. Pero tuvo ahí un incidente que dijo, yo ya me voy a España, pero quiero que los grabe Jerry Rosado. Jerry Rosado, que también es sateluco, era de una banda muy conocida que yo no había escuchado, pero pues porque yo me la pasaba en mi cuarto, pero por ejemplo miembros de la banda sí lo ubicaban a la banda. Era una banda que ya después supe de su importancia en la escena, que era Consumatum Est. Jerry era el guitarrista y compositor de Consumatum Est y tocaba mucho con Santa Sabina y todo ese rollo, ¿no? Entonces Javier, como Jerry acababa de grabar un disco con Javier, y Javier fue el que me contactó con Jerry y me cayó muy bien Jerry, y hasta la fecha es de las personas más importantes en mi vida, y productor del Sufro, productor del EP, productor del Deshabitado, productor de la Animanesia y del último es que San Pascualito Rey, Dark Guapachoso. Entonces es una persona muy, pues es parte de la familia de San Pascualito Rey, y y así fue como llegamos con Jerry Rosado, y pues él le empezó a dar forma, ¿no? al disco. El sonido que quedó en ese disco. Pues nosotros grabamos ese disco y de alguna manera nos seguimos descubriendo en ese disco cómo sonábamos, ¿sabes? O sea, cómo íbamos a sonar. Y cuando sacamos el disco empezamos a notar que ya no solo había esta escena oscura que nos seguía, sino que ya era más variado, ¿no? Y más variado y más nutrido cada vez más nutrido. Llegó un momento en que, bueno, sacamos el disco. Yo nunca había grabado un disco en mi vida. Varios de la banda no habían grabado un disco en su vida, ¿no? Por ejemplo, Nexus, el tecladista, sí había sido parte de La Concepción de la Luna, por ejemplo, ¿no? Así tenía experiencia. Juan tenía experiencia como músico de sesión de otros discos, pero los demás no. Era nuestro primer acercamiento a una producción. Entonces no sabíamos bien pues, qué pasaba, porque aparte apenas empezaba la escena independiente. O sea, era esa etapa en que ya no tenías que tener un gran presupuesto para grabar un disco. Ya empezaban a ver las computadoras con pues, mayor capacidad, en las que podías grabar un disco bien, ¿no? Entonces fuimos parte de esa camada y fue así como, ¿y ahora qué hacemos? No, pues hay que mandarlo a los medios. Jerry nos ayudó mucho en eso, ¿no? Jerry, que ya tenía un trabajo, un camino recorrido pues, con Consumatum, pues nos decía, ahora hay que ir acá para que distribuyan el disco, ahora hay que entregar este disco a tal para que salga en una revista y así, ¿no? Y entregando discos,
llegamos a Conozca Más, que fue la primera vez que Alfredo Quintana, que hasta la fecha es un buen amigo, fue el que nos acuñó como Dark Guapachoso. Fue la primera vez, o sea, dijo, esto suena a Dark Guapachoso, ¿no? O sea, y fue su término, ¿no? Y tiempo después, y empezamos a tener muy buenas críticas de muchas revistas, ¿no? Porque antes no había el internet como lo conocemos ahora. Pues la única forma de enterarte de una banda era por medios escritos, tele o radio, no había más. Entonces, los primeros que nos abrieron los brazos fue los medios escritos y algunas estaciones de radio, ¿no? En ese entonces creo que era Órbita todavía, nos tocaban, y después ya con Reactor nos tocaron mucho más, ¿no? De lo que nos tocaban en Órbita. En Reactor yo recordaba canciones como Olvídate de mí, que sonaba 6 veces al día, de menos, ¿sabes? Entonces ahí, y luego empezamos a viajar, empezamos a tocar en el extranjero, y tocamos en Nueva York, en el LAMC, y ahí el New York Times, que es la entrevista que dices, pues no más que entrevista, como reseña, pues hablaba de que era un grupo mexicano con canciones de amor oscuro, o canciones de amor oscuras, perdón, y profundas, ¿no? Entonces como que la gente empezó a como identificarnos como una banda de rock oscura pero mexicana, ¿no? Y tuvimos varios adjetivos, ¿no? Digo, el más famoso pues, es el Dark Guapachoso, evidentemente, el que más trascendió, tan es así que el último disco le llamamos así. Pero nos decían mariachi eléctrico, durangótico, Portishead en Veracruz. Nos acuñaban de miles de formas, de las cuales creo que Dark Guapachoso fue la más exitosa. Segundo disco del grupo. Bueno, en 2006 sacamos Deshabitado, que fue un disco totalmente diferente al Sufro, 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 así, pero hubo gente que no le gustó, o sea, no le gustó porque habíamos cambiado mucho del Sufro, Sufro, hubo gente que le gustó mucho, y eso también se convirtió en una constante cada vez que sacamos un disco. O sea, cada disco de San Pastor es muy diferente, parece otra banda casi, ¿no? Y además de que uno como músico siempre trata de tener una búsqueda, pues también involuntariamente el cambio de integrantes hacía que sonara diferente, ¿no? Evidentemente el hilo conductor pues eran las canciones mismas, ¿no? Las letras. Entonces el Deshabitado nos llevó a muchas partes. Con ese viajamos a España, viajamos a Venezuela, empezamos a salir mucho, tocábamos muchísimo. Para darte una idea, un día tocábamos en Caracas, Venezuela, y al otro día tocábamos en Texcoco, ¿no? Así estábamos para arriba y para abajo. Fue poco antes de sacar el disco que tuvimos un accidente muy lamentable en el que Juan es el que salió más perjudicado. Pueden verlo en el documental, se llama Carne Abierta. No es cierto, se llama Canción que Quema. Canción que Quema. Y pues nada, fue un disco que fue muy tropezado sacarlo, en primera por la salud de Juan, y después porque fuimos el primer disco de una disquera que había puesto que había construido Jerry, pero éramos, digamos, el conejillo de Indias. Entonces hubo mucho ahí jaloneo, ahí nos separamos de Jerry,
Y fue un disco que le fue bien, pero le pudo haber ido mejor, ¿no? Y le fue bien, incluso llegó a oídos, por ejemplo, gracias a ese disco, Toy Selecta lo escuchó y nos firmó en Universal para El Valiente. O sea, y aparte el disco Deshabitado, he de decir que tiene de las canciones más entrañables para la gente. O sea, creo que las canciones más que la gente canta con más sentimiento, digamos, creo que son del Deshabitado. Pero sí es un disco muy rockero, porque yo me encargué un poco de todos los sampleos del Sufro, Sufro, Sufro. Yo ponía las camas, digamos, musicales, tenía la letra, mi guitarra, y los demás, pues donde hubiera espacio, ahí se montaban. Ya para El Deshabitado, pues ya me decían, oye, o sea, como que ya todos querían sonar como una banda de rock, porque el Sufro, Sufro no suena mucho a rock, ¿no? Y querían, o sea, decían, no, es que ¿de qué sirve que tú llegues con maquetas ya hechas, no? Pues, mejor desde cero. Entonces yo llegaba, ahí empecé a llegar con mi voz y mi guitarra, y ya todos vestían esas canciones, y por ende era tan distinto con el Sufro, ¿no? Entonces era un disco muy rockero, muy crudo, pero sí era otra banda, digamos, la que suena en Sufro que en Deshabitado, ¿no? Pero a partir de Deshabitado, así fue el modus operandi de todos los discos, ¿no? Ya yo llegaba con mi voz, mi guitarra y todo se subía, ¿no? Cosa que a través de los años eso ya a mí en lo personal me fue pues limitando, ¿no? Porque pues yo ya, que fue una parte también de la decisión que tomé el año pasado con San Pascual Rey, de que ya me sentía muy limitado, ya, o sea, quería escuchar otros instrumentos, otras sonoridades, otra forma de componer canciones, más allá de que todo lo que llevara tuviera guitarra, bajo, batería y teclado, ¿no? Entonces como dije, puta, ya quiero escuchar otros instrumentos, ¿no? Y bueno, eso fue parte un poco también de la decisión por la que decidí parar. Pero bueno, a partir del Deshabitado empezamos esa mecánica que ya jamás cambió, ¿no? Y después llegó Luca, que Luca sí duró 10 años. Y bueno, también por ahí empiezan a salir otros compañeros, ¿no? Como Adolfo. Sí, Adolfo Chuy se sale y entra Alex Otaola. Sí. Y eso, como te comento, nos llevó al Valiente, que fue el único disco que firmamos con una transnacional. Nos pasó lo que nos dijeron que nos podía pasar, que nos iban a congelar, porque Robbie Lear, César Rosas nos firmaron, Toy Selecta nos firmaron en Universal. Era la época de peor crisis de las disqueras en ese entonces, porque todavía no se sabía cómo monetizar bien Spotify. O sea, como que todavía no estaba muy clara ni la cuestión legal ni de monetización de las plataformas. Entonces era cuando menos discos vendían y menos ingresos tenían las disqueras. Y firmamos, y a los 2 meses antes de lanzar el disco, corrieron a todos los que nos habían firmado. Y llegó gente nueva que pues, lo que menos les interesaba era San Pascualito Rey. Afortunadamente, Juan de Dios Balbi, que otrora manager durante 25 años de Café Tacuba, pues era nuestro manager en ese entonces, y él logró destrabarlo y sacarlo a través de Terrícolas Imbéciles. Y El Valiente es un disco muy diferente al Deshabitado, principalmente porque lo produjo ya Toy Selecta de Control Machete y Mauricio Terracina de Zurdok, masterizado o sea, es un disco regio, masterizado y mezclado por regios que tienen otro sonido, ¿no? Y fue un disco que sonaba, o sea, siempre decía que
el Valiente era como San Pascualito Rey con esteroides. Sonaba grande, fuerte. Además, claro, que la batería de Luca Ortega tiene una presencia que no podías atenuar, ¿no? La batería sonaba ponchada y Luca tocaba ponchado además. Las guitarras de Alex, o sea, como que se convirtió en otro San Pascualito Rey muy distinto. Digo, cada disco era así de saltos cuánticos, ¿no? Cada disco era un salto cuántico. Ahí creo que en el Valiente fue cuando llegamos a más personas, aún más, ¿no? Llegamos a más personas, viajamos a Estados Unidos, recorrimos gran parte de la República. Había un crecimiento muy fuerte. ¿Cosa? Sí, algo que se me dio comentar es que dentro de lo bien que le fue al disco Valiente, pues tuvimos nuestras primeras y únicas hasta ahora nominaciones al Grammy, ¿no? Tuvimos 2 nominaciones, una por Mejor Canción en 2011, para Salgamos de Aquí, y otra como Mejor Álbum de Rock Alternativo, creo, que era el Valiente. Entonces también fue veníamos de, o sea, fue una experiencia muy enriquecedora, pues de que la industria, siendo tú una banda independiente, porque recordemos que Universal nada más fue la grabación del disco y ya no salimos con Universal, que en la escena independiente voltearan a verte, ¿no? Que ahora es muy común, pero en ese entonces, en el 2011, no era tan común, ¿no? que la industria volteara a ver a las bandas independientes. Entonces, pues sí, fue una palmadita así de que vamos bien, ¿no? O sea, tampoco, nunca pensamos, jamás nos pasó por la mente que iba a cambiar nuestras vidas estar nominados, porque en realidad no pasa eso. Aunque hubieras ganado, o sea, eso no te cambia la vida ni nada. En realidad la chamba está afuera, ¿no? Esto nada más es un reconocimiento y se acepta con agradecimiento, y pues, sigues haciendo tu chamba, ¿no? Ajá. Bueno, con Juan Gabriel, en realidad ahí el nexo es Luca Ortega, o fue Luca Ortega. Luca fue productor de las canciones de Juan Gabriel de una película que se llamó ¿Qué le dijiste a Dios?, que era un musical con rolas de Juan Gabriel. Luca pues, es un superdotado musical, ¿no? Un genio. Entonces ahí él conoció a Juan Gabriel, se hizo muy amigo de Juan Gabriel, y ahí fue cuando Juan Gabriel supo de San Pascualito Rey. Me contaba Luca que un día fue a Miami, a su rancho en Miami, digo, no de Luca, de Juan Gabriel, y que iban pasando como, pues en el pasillo, pues, iban pasando cuartos, y en un cuarto estaba en pausa el DVD de Bravo de San Pascualito Rey. Solo estaba viendo a Juan Gabriel. Y Juan Gabriel, después de ese viaje, llegó Luca al ensayo y dijo: oye, Juan Gabriel quiere que seamos su backing band, ¿no? Que seamos su banda, que quería cambiar radicalmente. Ya él, según me decía Luca, pues ya estaba un poco harto de siempre tener la misma alineación y estructura, y dijo: oye, ¿cómo ves si San Pascualito Rey fueran mis músicos, ¿no? Sería como un cambio muy radical. Y bueno, creo que, o sea, presentaron esta película, que fue muy exitosa, creo. A los meses después me invitan precisamente a hacer una bioserie de Juan Gabriel, que fue la primera bioserie en Latinoamérica, producida por Disney. Y yo me encargo de hacer el score de esa serie. Yo había conocido a Juan Gabriel por Luca antes,
De hecho, nosotros hacemos un pequeño cameo en la película de ¿Qué le dijiste a Dios? En los créditos. Y ahí conozco a Juan Gabriel. Él ya perfectamente ubicaba la banda. Y después de eso resulta que me invitan, nada que ver con, o sea, ni por la recomendación de Juan Gabriel ni nada, pero por otro lado me invitan a hacer la música de la docuserie de Juan Gabriel, la bioserie. Y aunque nunca lo vi presencialmente en ese momento, quien sí aprobaba mis temas era el mismo Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel era el supervisor, digamos, de que sus temas sonaran bien y el score, la música de la serie también sonara bien. Entonces, de alguna manera, pues tuve esa relación lejana con Juan Gabriel, que pues vamos, para mí es el mejor compositor e intérprete de la música mexicana hoy por hoy, ¿no? Y ya, ese disco le fue muy bien. Y después se sale Nexus y entra Rodolfo Wright, que nunca fue como integrante oficial, pero durante yo creo que unos 10 años estuvo tocando con nosotros. Y después llegó el Todo nos trajo hasta hoy, que fue un disco que de hecho de eso se trata el documental de Canción que Quema. Retrata la grabación del Todo nos trajo hasta hoy, que ya veníamos de una banda muy fracturada, ¿no? Y era una época muy complicada el Todo nos trajo hasta hoy. Ese fue producido por Milo Freudeval. Entonces fue un disco que tiene muy buenas rolas, que a la gente le gusta mucho, pero que fue muy complicado grabarlo. Y saliendo el disco, se sale Rodolfo Wright, Alex Otaola, se sale Luca, y ahí fue mi primer intento de parar la banda, en realidad. O sea, se salió Luca y Alex, y yo estaba muy cansado ya, muy desgastado, porque no es secreto, pero yo desde que inició la banda, pues me hice cargo de todo, literal, ¿no? Que es curioso, ayer me fui a tomar un café con Claudia Sánchez, quien fue la diseñadora del Deshabitado, porque vamos a sacar el vinilo del Deshabitado este año, que cumple 20 años, que es muy importante. Y yo llevaba 20 años de novela. Y ayer que le conté por qué paré, le dije, no, es que pues, yo me hacía cargo de todo hasta hace un año, ¿no? Y como muy sorprendido me dijo, ¿todavía te hacías cargo de todo? O sea, después de 20 años te hacías cargo de todo, ¿no? Entonces, como que sí fue muy o sea, una constante, ¿no? Y yo estaba muy cansado y Juan me convenció, me dijo, ay, es una buena oportunidad para dar un refresh al sonido del grupo. Él fue el que trajo, digamos, a Chepo a la mesa, a Vicente Jauregui, porque él tocaba con él. Y pues le dije, pues órale, va. Y hicimos clic. Creo que esta última alineación, todo fluyó muy bien, ¿no? O sea, todo fluyó muy bien. Hicimos en tiempo récord. Nosotros, en otras alineaciones, épocas, nos tardábamos hasta 7 años en sacar un disco, ¿no? Aquí, entre montar las canciones y grabar, fue un año. Y salió la Animanesia. Ahí regresamos con Jerry Rosado. Como que entre tanto cambio le dije a Juan, yo necesito tierra firme. Como volver a casa, ¿no? Para tampoco no sentirme tan perdido. Y pues nos acercamos a Jerry, y trabajar con Jerry después de, no sé, 15 años, no, 10 años, unos 10 años tal vez, algo así. O sea,
el primer día de grabación era como si nos hubiéramos visto hace 2 meses, ¿no? O sea, como que fluyó todo, reconectamos increíblemente con esta banda que eventualmente se incorporó Giancarlo Bonfanti en los sintetizadores. Pues la verdad era, o sea, vibrábamos muy bien, nos encantaba, o sea, había un compromiso con la banda, todos íbamos para el mismo lado, ¿no? Musicalmente hablando. Entonces estaba muy padre, ¿no? Pero llegó la pandemia. O sea, nosotros sacamos, me acuerdo muy bien, el 7 de febrero sacamos el Animanesia y el 7 de marzo, 15 de marzo fue el Showdown. Y pues bueno, ahí se vio muy afectado el lanzamiento. Y bueno, pues íbamos a la gira de los 20 años, porque era cuando cumplíamos 20 años. Era una gira muy extensa y pues no se hizo nada. Sí, pasando la pandemia, que aparte tuvimos muy exitosos streams, hicimos 4 streamings, 4 shows streamings producidos por nosotros, muy exitosos, que era muy complicado que una banda tuviera un streaming exitoso, económicamente exitoso, ¿no? Y fue un esfuerzo del equipo, de todo el equipo de San Pascual Rey. Y total, ya se acaba la pandemia, seguimos de gira, digamos, y decidimos grabar otro disco, que es el último de San Pascual Rey, que se llamó Dark, Guapachoso. Que traté un poco, la idea era como regresar, no regresar, pero como canciones más ligeras, no tan oscuras, pues porque también pues ya no somos los mismos, ¿no? O sea, ya no te puedes dar ya no te puedes flagelar como te flagelabas cuando tenías 25 años, ¿no? Ya tienes otras experiencias, ya otras vivencias. Yo, por ejemplo, pues ya era padre de familia, ¿no? Entonces ya conoces otro tipo de amor, de estímulo para escribir, ¿no? Y eso fue el Dark Guapachoso, fue como un disco un poco más colorido, ¿no? Sin embargo, ya el cansancio interno mío cada vez era más, ¿no? Porque la industria o la escena cada vez se contraía y era más adversa. Ya el girar cada vez era mucho más complicado. Los foros, ya las condiciones, las condiciones con las que trabajabas con los foros eran distintas antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia antes de la pandemia te ibas a porcentajes con los lugares, ¿no? El lugar se comprometía para hacerle publicidad a tu evento y todos ganaban, ¿no? Pues iba más gente, se consumía más, pues todos ganaban. A raíz de la pandemia, casi todos los foros del país ya te los rentaban, ¿no? Pero no solo eso, te rentaban el cascarón. O sea, si tenían una pantalla, que nuestro show, pues ya usábamos pantalla. Si tenían pantalla, por prenderla eran 5,000 pesos. Oye, para tocar necesitas planta, pero la planta te la rento en 6,000 pesos. Y aparte había que pagar impuestos de boletaje, pues tú los pagas el grupo, ¿no? Entonces de pronto el grupo, y de pronto yo tenía que pagar para tocar mis canciones a la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces era así, o sea, ¿cómo voy a pagar para tocar mis canciones? Los tiene que pagar el lugar, pero ahí, pues los lugares, no, pues tú eres el promotor, o sí, pero es tu lugar, ¿no? O sea, entonces imagínate, pagaba por tocar mis canciones, pagaba el impuesto al municipio, de cada municipio, por tocar. Aparte me rentaban el cascarón
sí hay una batería, pero eso te va a costar 2,000 pesos. Si quieres el amplificador te cuesta 1,000. O sea, te rentaban el puro cascarón. Eso sí, de la barra pues no te tocaba nada, ¿no? Entonces, el salir exitoso en una fecha, bueno, en una gira, era más exigente y el punto de equilibrio era cada vez más alto. Tuvimos la fortuna de que nos iba bien, pero era tener los huevos aquí todo el tiempo, cabrón. Y como yo era el único del grupo que está involucrado en ese tipo de temas, pues el único del grupo que siempre tuvo los huevos aquí para pagar la nómina y para todo, pues era yo. Entonces eso me fue desgastando, hasta que me di cuenta que yo, además, claro, como lo comenté hace rato, pues de que ya creativamente yo ya necesitaba otra cosa, ¿no? Ya me limitaba que una canción que yo escribiera terminara en una estructura de batería, guitarra, teclado, ¿no? O sea, para bien y para mal, tengo 15 años de dedicarme a hacer música para cine. Y cada vez he aprendido y aprendo más de las posibilidades sonoras y tímbricas de varios instrumentos, como para solamente hacer canciones para esta estructura, ¿no? Y yo tenía la necesidad también de hacer otras cosas musicalmente. Esa parte como de rockstarismo y del rockstar ya no me era atractivo, ni me gustaba, ni me estimulaba. Ya yo necesitaba de otra energía musical, por así decirlo. Y pues ahí fue donde yo decidí ya pausar con San Pascualito Rey y dedicarme a hacer canciones, si no viene en otro formato, con otras sonoridades, ¿no? Para mí cada proyecto nuevo es un reto. Encontrar el tema de los personajes, la dotación de instrumentos, descubrir las melodías y atmósferas para cada escena me apasiona. Pero sobre todo, el trabajar en equipo para hacer sentir y para dar vida a una historia. Como siempre, tuve el honor y la fortuna de tener un gran equipo de talentosos músicos para este score. La dirección musical es muy importante. El conocimiento de las posibilidades y alcance de cada instrumento fue primordial para dar la mejor interpretación, textura y sonido a la música original y así ayudar a contar esta historia. A veces es complicado hacer maquetas con todas las inflexiones y las posibilidades sonoras que un instrumento tiene. Al entrar al estudio con excelentes músicos que dominan su instrumento y además dirigidos por alguien con experiencia y que hay una comunicación estrecha con el compositor, las posibilidades son infinitas. Y ahí lo tienes. Las percusiones fueron un elemento fundamental. Además de ser parte de la sección rítmica y melódica, grabamos un sinfín de efectos usando recursos percutivos y frotados para generar atmósferas y elementos de diseño sonoro. Percusionistas con una gran trayectoria nos acompañaron para este proyecto. Otra sección muy importante fue el diseño sonoro en sintetizadores y la interpretación del piano, que estaba muy ligado a la creación de ambientes de misterio y suspenso. El diseño sonoro en sintetizadores fue primordial. Ayudaron a darle una dimensión y profundidad a la música, creando esa sensación de incomodidad y de incertidumbre.
Sí, digamos que desde hace algunos años he tenido una transformación yo como persona, un trabajo que he hecho, que como herramienta principal he usado las plantas de poder, las plantas maestras, no de poder, las plantas maestras, las medicinas ancestrales, ¿no? Y terapia, claro. Entonces, en ese trabajo interno que he estado haciendo, pues con estas medicinas, pues te salen cosas que luego vas guardando y vas bloqueando y vas dejando atrás, que de alguna manera no te permiten avanzar. Y fue en una ceremonia de hongos que hice con mi guía, que ahí salió el pedo del grupo. O sea, no lo tenían ni presente. O sea, nosotros estábamos en la gira de los 25 años, para que te des una idea. Ya estaba toda una gira planeada. Y a la mitad de la gira hice esta ceremonia y me salió, o sea, me llegó ese pensamiento. Dije, así que ya más que, sí, nunca dejé de disfrutar, y estoy seguro que nunca voy a dejar de disfrutar estar en el escenario compartiendo con la gente. Eso es, básicamente por eso yo seguí ahí, ¿no? Pero lo que ya no disfrutaba era, pues, cargar con todo y con todos, ¿sabes? Entonces decidí soltar. Esa ceremonia fue muy muy importante, porque me dio esa epifanía, ¿no? Como decir, no, es que no disfrutes la música, es que ya no disfrutas cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, tienes que andar cargando y arrastrando y cosas que ni siquiera tienes que hacerlo para hacer lo que te gusta, ¿no? Y sí, terminé la ceremonia tal cual, en contraindicación de mi guía espiritual, mi chamana, y me dijo, no tomes ninguna decisión en 2 semanas, no toques el teléfono en 2 semanas, ¿no? Se fue y agarré el teléfono y le hablé a todos, ¿no? Pues porque era muy claro, o sea, era muy claro, para mí era muy claro, o sea, como te había dicho, en el 2019 ya lo había intentado, digamos, ¿no? O sea, no era algo nuevo ni que así, ay, ¿cómo crees? Si me estoy pasando poca madre. No, o sea, la verdad es que no. Ya era algo muy mecánico, algo que yo ya me había comprado la idea de que me iba a morir tocando en San Pascualito Rey. Pues te compras ideas, ¿no? Pero solamente eso, te las compras, no quiere decir que seas feliz, ni que lo tengas que hacer toda tu vida, ¿no? También. Entonces, para mí fue, porque además este año, es curioso, o sea, me separé, ¿no? De la mamá de mis hijos, y además tenía el grupo, o sea, fue un año que hace un año mi vida estaba acá y ahora está acá, ¿no? Entonces, pues eso lo logré hacer gracias a un trabajo espiritual, interno, mucha terapia, claro, ayudado por estas ceremonias, por mis chamanes que me guían en esas ceremonias. Vamos, es un trabajo como en muchos sentidos, ¿no? También físico, ¿no? Entonces, ahora estoy mucho con el yoga, ¿no? Entonces, o sea, estoy trabajando muchos aspectos de mi vida que me han llevado ahorita a un lugar que no sé dónde me vaya a llevar, pero estoy muy contento. De plano así, no hay vuelta, no hay regreso para San Pascualito Rey. Mira, no sé si vaya a dar regreso o no a San Pascualito Rey. Ciertamente, como lo anunciamos, es una pausa, y en esa pausa puede pasar lo que sea, desde que pues, así se quede pausado, o que en algún momento podamos regresar, no sé. O
O sea, la verdad, pues ahorita es imposible. O sea, hoy día te digo que no, porque, pues digo, o sea, sería una estupidez como decir ya no y pensar en cuándo nos vamos a reencontrar, ¿no? No, hoy día no lo veo viable, no sé después, ¿no? Yo estoy componiendo varias canciones, experimentando, buscándome musicalmente, ¿no? Porque ya antes decía, bueno, a ver, voy a componer esta canción, y aquí va un puente de un solo de guitarra, ¿no? Entonces ya, a ver, haz tu solo de guitarra. Aquí ya estoy reencontrándome, sabiendo que pues no hay necesariamente un guitarrista, no hay necesariamente, o sea, como que estoy experimentando, ¿no? Con sonidos, con ritmos, incluso en mis frases, o sea, estoy aprendiendo a cantar, a cantar de manera distinta. Estoy en exploración, ¿no? Habrá gente que le vaya a gustar. Evidentemente mi idea es sacarlo. Espero pronto. No tengo prisa, pero también sé que no tengo mucho tiempo. Pero estoy componiendo y componiendo y componiendo. Diario. Y tengo algo que me gusta mucho, es que tengo esa emoción, como cuando te contaba que estaba haciendo el demo a San Pascualito Rey, que yo estaba en mi cuarto ahí picándole. Es la misma emoción. Hace mucho que no tenía esa emoción de explorar y de hacer canciones y las cosas, y hay cosas que le están gustando a la poca gente que se las he enseñado, amigos de confianza, muy cercanos. Hay cosas que les gustan, hay cosas que no tanto, pero las estoy trabajando. Y estoy invitando a colaborar amigos, ¿no? Y eso, o sea, ya no me tengo que preocupar si guitarras, si bajos, si teclado. O sea, ya es así como, esto es lo que me imagino, pum, ¿no? ¿De qué se va a tratar este disco? ¿Qué sonidos va a traer? Yo lo voy a decidir, ¿no? ¿Cuál va a ser la regla del juego de este disco? ¿No? Porque posiblemente cada disco sea diferente del que yo haga. Entonces ahorita me estoy planteando las reglas del juego de este disco, y es muy emocionante para mí, ¿no? Es muy emocionante, me estoy divirtiendo mucho, y literal, desde hace 25 años no sentía esta emoción de explorar en la música, ¿no? Ya para dejar en paz a San Pascualito Rey, ¿cuál es la aportación del grupo a la historia del rock mexicano? Pues no sé cuál sea la aportación de San Pascualito Rey a la historia del rock mexicano. Pues no sé. Yo no soy la persona correcta para decir eso, ¿no? Sí, nuestra aportación fue esto. O sea, nosotros, el mundo está construido en hombros de otros hombres, ¿no? O sea, no inventamos nada, no inventamos no descubrimos el hilo negro. Creo que somos parte de un movimiento con una propia voz, y no me refiero a mi voz, sino un propio discurso muy auténtico, ciertamente con sus distinciones de otros grupos que pudieran ser parecidos. Pues nada, y tener buenas canciones honestas. Creo que pues aportamos a tener canciones honestas, ¿no? Con otro color, más reflexivas, más profundas, pero vamos, o sea, no me gusta ver eso como mi aportación o nuestra aportación a la humanidad o al rock nacional. Pues no, o sea, en realidad pues nunca haces algo pensando en cuál va a ser mi aportación, ¿no? O sea, no. Pues simplemente fuimos nosotros, fuimos auténticos, fuimos honestos,
Y más que la aportación al rock, es la aportación a las personas que nos escucharon. A eso sí te puedo decir, ¿no? O sea, somos o hemos sido o fuimos compañía de varias personas en sus vidas. Y creo que con eso me quedo y con eso estoy satisfecho, ¿no? Ya si estamos en no sé qué lugar del rock o no sé qué, eso no me interesa, la verdad. Pero lo que me gusta y lo que sé, porque hasta la fecha nos lo comparte la gente en las redes sociales, pues es el poder acompañar a la gente, y que también en su momento a través de los conciertos nos acompañaron a nosotros. ¿Ya? Sí. Bueno, y precisamente en este acompañamiento de la gente y agradecimiento a la gente, estamos trabajando en dos proyectos ahorita. Uno, el disco Dark Guapachoso, solamente lo lanzamos en vinil, y con el vinil regalábamos el disco en un sobrecito. Bueno, ya en unas semanas va a salir el CD completo, el de Dark Guapachoso, porque yo de pronto tomo muy malas decisiones mercadológicas. Entonces yo dije, bueno, ¿quién va a escuchar ahorita un CD? Como que cada vez el vinil es más, ¿cómo se llama? El vinil es más escuchado, ¿no? Sí. Y sacamos el vinil, sí se movió, pero no como pensábamos, y la gente cada vez más nos pide el CD del Dark Guapachoso. Entonces ya va a haber un CD, una versión original CD del Dark Guapachoso, y por los 20 años del Deshabitado vamos a sacar el vinilo del Deshabitado. Comentar de Buscando el Rock Mexicano, por favor. Gracias a toda la gente que nos acompañó durante estos 25 años, que nos hizo parte de su vida, que nos permitió entrar a sus oídos, a sus corazones durante estos 25 años, por compartir esas ceremonias que hicimos en shows, en cada show, en cada ciudad. Gracias a todos, y gracias a Buscando el Rock Mexicano por esta entrevista, y bueno, pronto habrá noticias. Que sé, ya ves, así sucedió. No me preguntes por qué, no sé, tal vez así es el amor. No se muestra la primera, se esconde y espera que salgas tú, a que la imagen se vuelva piedra, se quiebre, se rompa y aparezca yo. Te advertí que era peligroso caminar sin saber que tanto pisabas, tal vez un amor enterrado a medio morir. Esos que te agarran, que te jalan, que no te dejan en paz. Esos que se clavan como astillas que no se olvidan jamás.
ya ves, así sucedió. No me preguntes por qué, no sé, tal vez así es el amor, así es el amor.